Hola, compañeros, buenas tardes. Prendan cámaras, por favor. ¿Sí me escuchan bien? Vale, porque me estaba marcando error en el audio, pero bueno, cualquier cosa me avisan. Vamos a empezar ya con los hongos. Entonces, hoy vamos a empezar a platicar de cándida o candidiasis y si nos da tiempo, empezamos con aspergillus, ya que tenemos una clase menos, entonces vamos a apurarnos un poquito en los hongos. Cándida, ustedes lo han escuchado, es el honguito que nos da más problemas. Ustedes pudieron leer en sus generalidades, en sus libros de microbiología, que es una familia enorme de hongos, ¿no? Hay más de 100 especies, pero la que nos interesa más es Candida albicans, que es la que nos da problemas a nivel clínico. Ya sabemos que el hongo se desarrolla como células, bueno, como levaduras, ¿no? Son células unicelulares, son eucariotas, a diferencia de las bacterias, que son procariotas. Los hongos habitualmente son eucariotas, como nuestras células, y que se pueden organizar en hifas, ¿no? Como la imagen que tenemos aquí. Las levaduras se van acomodando, digo, bueno, el honguito, mejor dicho, la cándida se acomoda y forma estas estructuras como de tronquitos que se llaman hifas. Y de estas hifas nacen las levaduras, que es finalmente lo que ingerimos para tener la infección. Entonces, si se dan cuenta, Candida albicans, comparado con otro grupo de candidiasis que no vamos a tocar, solamente albicans, es la más común. Y vean por grupo de edad, independientemente del grupo de edad donde se produzcan infecciones por cándida, y son las columnitas en rojo, siempre la más común va a ser Candida albicans. Ahora, ¿dónde nos afecta Candida albicans? Y esto seguro sí la han visto en las fotos de la parte superior, ¿no? Hay dos focos de infección muy común por Candida albicans, mucosas, ¿no? En las imágenes superiores estamos viendo mucosa oral, obviamente, y en las imágenes inferiores, mucosa vaginal. Entonces, Cándida está constantemente en nuestro medio, ¿no? Muchos accesorios que tenemos, digo, el mismo escritorio que utilizamos, la computadora, los teclados, los lápices, las plumas, los cuadernos, seguro tienen Candida albicans y todos hemos tenido contacto con Candida albicans, pero de que genere una infección es muy diferente. Ustedes pudieron leer que la Candida albicans habitualmente son hongos sistémicos, es decir, pueden ir a cualquier parte del cuerpo, pero les digo, la vía de entrada habitualmente son mucosas, ¿no? Ya hablamos oral y en este caso más común vaginal, ¿no? En el caso de las mujeres. Entonces, la cándida habitualmente, si tenemos buen sistema inmune, solamente queda en mucosas. Si por algún motivo tenemos alguna inmunosupresión, volvemos a esos pacientes oncológicos, algunos reumatológicos o inclusive, aunque ya no es tan frecuente, casos con VIH u otro tipo de inmunodeficiencias, esas infecciones en teoría de mucosas se pueden ir a cualquier órgano o sistema. O, segundo punto, si por algún motivo alguna barrera física de las que vimos al inicio de inmuno está rota, y al final les voy a dar un ejemplo de estas barreras rotas en pacientes hospitalizados, Cándida, como está en el medio, también puede introducirse por esos defectos en barreras físicas. Ahorita vamos a platicar. Entonces, la primera infección, y aquí viene inclusive el nombre coloquial, se llama algodoncillo. Todos han escuchado del algodoncillo de seguro, ¿no? El algodoncillo es lo que vemos en las imágenes superiores. Y de seguro, y estoy seguro de eso, ustedes han visto este tipo de lesiones. Esperemos que no en ustedes, pero sí en otras personas, ¿no? Que muchas veces dicen, no, es que tengo la boca reseca y se me parte la lengüita y la mucosa y por eso la tengo así. No es tan cierto, ¿no? Tienen cándida. Entonces vean, y la imagen es bien ilustrativa, dónde se da la cándida. Uno, obviamente en la lengüita, y va de la parte anterior hasta la posterior.
Dos, se da mucho en los carrillos, ¿no? O en la parte interna de los cachetitos. Pueden verlas ahí las alteraciones. Y tercer punto donde tenemos cándida es el paladar, que aquí solamente nos enseña una parte del paladar. Vean cómo son las lesiones. Las lesiones se llaman pseudomembranosas, como ustedes pueden leer. ¿Por qué pseudomembranosas? Parece que se está pelando la mucosa. Y obviamente eso que se está pelando de la mucosa es blanquecino. Ahora, ¿cómo puedo diferenciar si es cándida o es otro hongo? Habitualmente rascando esas lesiones con una batelenguas. Si yo con una batelenguas, que habitualmente así tenemos que revisar la boquita, raspo la lesión y solamente se cae lo blanquito, pero la mucosa de abajo está íntegra, no es cándida. Cándida invade la mucosa. Entonces, ¿cómo sería si sí es cándida? Yo puedo quitar con el abatelenguas esas mismas membranitas y sangran por abajo. Si sangran por debajo, cuando yo las quito, las raspo, si es cándida o es un hongo muy invasivo. Si las quito y la mucosa está íntegra y por lo tanto no sangra o no se ve erosionada o peladita, es otro hongo, pero no es cándida y es menos peligroso ese otro hongo. Obviamente, si los ves a alguien que tenga cándida así en la boca, se las va a transmitir en automático. Por muy buenas defensas que tengan, se lo va a transmitir. Afortunadamente, el tratamiento es muy sencillo. La cándida con medicamentos cotidianos que se venden en la farmacia, como el ketoconazol, por ejemplo, el itraconazol, todos los que acaban con nazol matan la cándida de manera muy sencilla y no pasa mayores complicaciones. Ahora, ¿por qué cito esto si no pasa mayores complicaciones? Ya habíamos dicho que pacientes inmunosuprimidos van a poder presentar este tipo de cándida. Esta imagen que les estoy mostrando tal vez es la más light. Pacientes oncológicos, sobre todo los de leucemia, y en una fase que se llama de mantenimiento, donde les metemos más medicamentos y por más semanas, esto se ve totalmente blanco. Ya no se ven zonas de mucosa sana, se ve totalmente blanco, que también lo van a escuchar el término como Murkov. Y el problema de que la cándida esté en toda la mucosa es que me va a limitar la apertura bucal. En vez de poder abrir la boca grande, por la afectación sobre todo en los carrillos, la, ah, la apertura bucal va a estar limitada. Y es difícil que estos pacientes puedan comer por la boquita, valga el término. Estos pacientes muchas veces la alimentación tiene que ser por sondas, no nasogástrica, digo no orogástrica porque lo lastimarían, sino nasogástrica por la naricita, o si el paciente está muy desnutrido y tiene otras complicaciones, se les llegan a poner gastrostomía. ¿Por qué les estoy comentando todo esto? Porque muchas veces los mandan a llamar porque el paciente no puede abrir bien la boca y por lo tanto no puede masticar ni ingerir alimento por la boquita. Entonces, ¿qué hacen como fisioterapeutas si los mandan a llamar cuando estas lesiones, y les pongo el ejemplo de paciente oncológico porque es la más común, son muy extensas y me están limitando la apertura de la boquita? Uno, les digo, son lesiones que sangran fácilmente. Entonces, lo primero que se tienen que cerciorar como fisioterapeutas es que ya tenga un buen tratamiento por parte de infectología, de oncología o de alguna especialidad médica. Ustedes tienen que ver que estas lesiones vayan disminuyendo en tamaño, o bueno, en extensión, mejor dicho, y en grosor. Porque si lo empiezan a manejar sin que tenga un buen tratamiento farmacológico y las lesiones están ocupando todo esto, cuando ustedes hagan algún tipo de manipulación, y les digo, estas membranitas se despegan y sangran, y les empieza a sangrar literalmente la boquita a sus pacientes. Si sangra, obviamente, va a haber una cicatrización y ahora la cicatrización más allá del honguito es lo que nos va a limitar la apertura de la boca. Entonces, no lleguen y digan, a ver, vamos a abrir la boca y vamos a estirar cigomáticos y no sé qué tanto. No. Primero vean que las lesiones no sean tan extensas y que esté respondiendo bien al tratamiento farmacológico.
Ya cuando estas lesiones disminuyan, les digo, en tanto en la superficie como en grosor, y ya las veamos como las de la imagen, ahora sí, empiecen a trabajar articulación temporomandibular, músculos maceteros, músculos temporales y recuperen la apertura. Una vez que ya recuperaron la apertura, recuperen flexibilidad de músculos del cachetito. Y ahí, por ejemplo, le pueden dar un manejo parecido al que les describí en parálisis facial, ¿no? El estiramiento con los deditos por dentro del carrillo de cigomáticos. Y ya por último, cuando estas lesiones sean mínimas, sobre todo que ya no me estén afectando tanto carrillos ni paladar, aunque persistan en la lengua, ahora sí trabajan masticación y deglución, pero tienen que ir en orden, compañeros, y los voy a ir guiando, obviamente, cómo van a ir desapareciendo estas lesiones. Porque les digo, si de buenas a primeras intentan abrir la boca y que empiece a masticar el paciente, en vez de que avance el paciente, van a hacer que sangre, y si sangran feas estas lesiones, y más cuando, les digo, abarcan toda la superficie, y en vez de avanzar, van a limitar más la apertura de la boca. Entonces, sí los van a mandar a llamar por esto. Segundo punto, las imágenes de abajo, que no son tan relevantes para fisioterapia, pero nos sirven de cultura general. Ustedes leyeron que Cándida puede ser un comensal. Tenemos poquita cándida en vía respiratoria superior y hay mucha cándida en mucosa vaginal. La cándida albicans está como comensal en mucosa vaginal para cambiar el pH y que ese pH sea un poco ácido y que no crezcan más bichos o microorganismos en mucosa vaginal. En el hombre como tal, no está como comensal en el pene, pero sí se puede adquirir por relaciones sexuales. Entonces, las infecciones, en este caso, cérvico-vaginales por cándida, pueden tener dos orígenes. O tiene un sobrecrecimiento la cándida que está como comensal en la misma mucosa vaginal, y eso muchas veces es secundario ¿a qué? A alteraciones hormonales, ¿no? Y por algún motivo, como mujeres tienen alteraciones hormonales, sobre todo hay una baja de estrógeno, la baja de estrógeno hace que crezca además la cándida y que la misma cándida que hay en mucosa vaginal cause la infección. Si no es por ese motivo, obviamente como cualquier relación sexual, si hay un hombre que tenga cándida porque se metió con otra mujer o porque tiene relaciones sexuales con múltiples parejas sexuales, obviamente se la pueden transmitir y la que crece es una especie diferente de cándida a la que tienen como comenzar. Y también hay una infección. En hombres es bien común y vean las lesiones que alrededor del glande del pene se forman esas ampulitas y la punta del pene se pone como rojita y se empieza a pelar. No las lesiones como las tenemos en boca, pero sí una descamación un poquito más fina. Entonces, obviamente, si tanto como mujeres como hombres llegamos a presentar esa alteración, hombre siempre es por transmisión sexual, mujer vuelvo a especificar, puede ser un sobrecrecimiento por alteraciones hormonales de la misma cándida que está ahí como comensal, o también transmitida por vía sexual, van a causar obviamente comezón, flujo y huele, dicen, bueno, no dicen, digo, sí, cuando revisamos este tipo de infecciones, y va a ser una analogía, espero que a nadie le produzca lío con eso. Se ven los grumitos o se ve el flujo como queso cottage. A los que les gusta el queso cottage, perdón, y huele como queso cottage, así como echadito a perder o mucho tiempo refrigerado. Obviamente, si hay esas características, necesita tratamiento farmacológico. Habitualmente la mujer, si es solamente por un sobrecrecimiento, solamente con una dosis de fluconazol, por ejemplo, de 150 miligramos, mágica solución, ¿no? Eso hasta salía en la tele. Pero si es una infección, una candidiasis por transmisión sexual, el tratamiento es por varios días y dosis más elevada. En el caso del hombre es igual, siempre que en el hombre hay este tipo de lesiones, porque sí es común la candidiasis en hombres, también el tratamiento es a largo plazo, al menos una semanita. Y les digo, más por cultura general. Ustedes saben que el hombre en el pene, sobre todo en la punta en el glande, tiene también una secreción que se llama esmegma, que es una secreción blanquecina muy delgadita, parece una membranita. Muchas veces se confunde el esmegma
con una candidiasis. ¿Cuál va a ser la diferencia? Obviamente que más allá de lo blanco que pueda tener el glande del pene, tenga formación de ampulitas y que se esté descamando, que se esté pelando. Y les digo, tal vez no estén muy metido en fisioterapia, pero bueno, cuando tengan obviamente su pareja sexual o si ya la tienen, les digo, desconfíen un poquito porque no sabemos lo que haga el resto del día, si tengan precaución con este tipo de lesiones, porque son las infecciones más comunes de transmisión sexual, aunque no son las más feas, obviamente, si son de las más comunes, ¿no? Y más vale no a que te peguen algo de esto. ¿Qué más vamos a platicar de cándida? La vulvovaginitis, bueno, ya platicábamos un poquito de esto. Hay candidiasis cutánea. La candidiasis cutánea es muy diferente a otro tipo de infecciones por hongos. Hay micosis superficiales, que no las vamos a tocar, pero las micosis superficiales todos lo han tenido, el famoso pie de atleta, ¿no? En alguna etapa de nuestra vida ya tuvimos pie de atleta, aunque nos cuidemos mucho, ¿no? Y el pie de atleta, ustedes saben que obviamente sobre todo es el pie, en el pie, pero puede ser en cualquier pliegue, ¿no? La diferencia con cándida, y por eso la importancia de esta foto de en medio, es que en cándida, en piel, muy diferente a mucosa. Ahorita vamos a hablar de piel, por eso es candidiasis o candidosis cutánea. No hay descamación como en el pie de atleta. Les digo, todos han visto pie de atleta en propia vida o con algún compañero. El pie de atleta suda mucho, obviamente, que es una característica que también favorece el crecimiento del hongo, pero se descama. Parece que se están pelando, ¿no? Como decimos coloquialmente, se desprenden pellejitos. Cándida no es así. Vean cómo es cándida. Cándida, para empezar, donde da la lesión cutánea, les digo, ya dejen a un lado la mucosa, siempre se ve rojito, se ve eritematoso. Habitualmente también son zonas húmedas, los pliegues. Pueden ser pliegues inguinales, en codito, en hombrito, en rodillita y obviamente en deditos, ¿no? Tanto de manos como de pies. Y hay una descamación fina. Tal vez esta sea la diferencia con las otras micosis cutáneas o superficiales. En cándida parece que se desprenden como puntitos blancos, por eso es una descamación fina. En la imagen no se aprecia bien, pero toda esta parte central, donde está menos rojito, es la descamación fina. Y cándida no da tanta comezón como lo da el pie de atleta o las tiñas, ¿no? Que es esa familia de hongos que da esas micosis superficiales. ¿Por qué menciono esto? Porque obviamente puede estar en pliegues. Y aunque muchas veces se controla la infección por cándida, puede quedar retraído el tejido blando, queda cortada la piel, queda rígida y muchas veces puede limitar el movimiento. Entonces, en su caso, también los mandan a llamar si es que así le pasó al paciente para completar arcos de movimiento. En este caso, ¿en qué se tienen que fijar antes de completar los arcos de movimiento del paciente? Obviamente, de nuevo, que tenga un buen tratamiento farmacológico y que la zona de eritema ya no sea tan extensa. Esta zona que tenemos ahí, si tiene buen tratamiento farmacológico, obviamente va disminuyendo en la superficie afectada. Cuando disminuye en la superficie afectada, es el momento en que inicien el manejo. Si ustedes ven que aunque tenga el tratamiento farmacológico, esa lesión cutánea no disminuye, más vale no darle manejo porque es piel que se puede romper fácilmente. Y si se rompe la piel, va a cicatrizar y va a retraer más el tejido y en vez de ayudarle al paciente, pues obviamente lo están limitando mal. También hay onicomicosis o infección por hongos por cándida. Y eso es bien importante de ver. Habitualmente la onicomicosis por cándida, porque también la pueden dar estos otros hongos que se llaman tiña, solamente abarca una parte de la uña. Cuando la tiña infecta la uña, que es la más común, afecta toda la uña en su extensión. Cuando la afección de la uña es por cándida, habitualmente solamente afecta la parte distal, como podemos ver en la foto. En la foto podemos ver que la parte distal es la afectada y la parte proximal de la uña es sana. Y la uña es mucho más quebradiza en cándida que si fuera por una tiña normal.
Igual, tratamiento farmacológico para que se quite. Permítame un momento, perdón. Ya. Perdón, ya regresé. Entonces, igual tratamiento farmacológico, pero para quitar una cándida de la uñita, al menos son 3 meses de tratamiento. Entonces, es un tratamiento largo. También porque deben de identificar estas lesiones. Ustedes van a trabajar a muchos pacientes en tanque terapéutico, en tinas de Hubbard, en tina de remolino, etcétera. Paciente que tenga estas lesiones, obviamente no entra, porque va a contaminar, obviamente, el agüita y porque le va a perjudicar para la progresión de la enfermedad. Entonces, una de las cosas que les van a enseñar a ustedes cuando lleven hidroterapia es revisar anexos cutáneos, que abarca obviamente las uñitas. Entonces, si tienen estas lesiones, no entran. No es una contraindicación para manejo, ¿eh? Pero bueno, como en sector público sobre todo, y también en privado, no se cambia el agua en todo el día y se meten y se meten y se meten y se meten pacientes, pues obviamente no es higiénico y sí pueden favorecer infección en otros pacientes. Pero fuera de eso, no hay mayor aplicación. ¿Qué más hay con cándida? Hay una cándida que pudieron haber visto, que ya es la combinación de las dos que vimos, la mucocutánea y crónica, ¿no? A largo plazo. Entonces, sí va a haber pacientes que tengan este tipo de alteraciones y también los van a mandar a llamar. Aquí, obviamente, la cándida, y sobre todo también son pacientes inmunosuprimidos, creció demasiado, ¿no? Tanto en mucosas, aunque aquí no se observan bien la mucosa, como en la piel. Pero vean la característica de esta cándida que afecta a ambos tejidos, tanto mucosa como piel, y que ya es por largo plazo, ¿no? Por eso el nombre de crónica. Si se dan cuenta, las zonas del eritema, y sobre todo vean el cachetito a mano izquierda, a mano derecha, perdón, viendo de frente la pantalla, ven esta zona del cachetito. Es demasiado roja, demasiado eritematosa. Aquí literalmente la epidermis ya la barrió la cándida y ya estamos viendo parte inclusive de la dermis. Vean las lesiones. Aquí ya no es descamación fina, como veíamos en la candidiasis cutánea, sino la descamación ya es demasiado gruesa. Vean todo lo blanco, todo esto es descamación, todo esto es epidermis literalmente muerta. Ya sabemos que la epidermis tiene una capita de células muertas, pero aquí obviamente el grosor o las capas que están muertas o este tejido ya no viable es mucho más grueso. ¿Por qué es importante que conozcan esto? Porque si tienen una candidiasis de este tipo mucocutánea crónica, obviamente va a limitar la zona donde esté. En este caso, ustedes pueden observar, afecta párpados. Son niños que no abren bien los ojitos y que sí hay que manejarlos con precaución para recuperar la función del auricular del párpado o del elevador del párpado y de los supraciliares que ayudan también a eso para que este pelito pueda ver. Afecta mucho comisura labial. Aquí no es tanto la limitación por la afectación en mucosas, sino en la comisura. Supongo que en algún momento de su vida también ustedes, por algún motivo, se les ha resecado el labio y se les han hecho fisuritas aquí en la comisura labial. Y obviamente si tenemos una fisurita en la comisura labial, no queremos abrir la boca porque tensa y causa dolor. Lo mismo pasa con estos pequeños, y les digo pequeños porque predominan niños, donde tienen cándida mucocutánea. Llega a afectar la comisura labial y eso limita la apertura. Obviamente hay que dejar que las lesiones en la comisura cedan para que podamos recuperar esa apertura, ¿no? Van a llegar a ver estos casos, sí, y se da en todo el cuerpo para ellos. Y por último, y lo más importante que van a ver de cándida como fisioterapeutas en hospital,
es la afectación por mecanismos invasivos en el paciente. Cualquier canalización, aunque sea la más sencilla, la agujita para poner la solución fisiológica, o catéteres centrales o inguinales que luego ponen subclavios, etcétera, cualquier mecanismo de punción puede entrar cándida. Y una de las infecciones más comunes en los hospitales es por catéteres. Rompemos la piel literal, ¿no? Y más si no se utiliza una buena técnica. Y de los bichos que se meten más es cándida. Primero son bacterias y en segundo lugar cándida. Entonces no va a ser raro que ustedes vean a pacientes con sepsis con foco de infección por catéter. Y le digo, sí, lo más común es bacteria, pero después de las bacterias sigue la cándida. Y el ejemplo que les estoy poniendo en pantalla es de una invasión muy especial por ventriculostomía. Van a llegar muchos pacientes a los hospitales, sean pediátricos o adultos, que por algún motivo tengan aumento de presión intracerebral o hidrocefalia. Y una de las maneras más sencillas de tratar ese aumento de presión intracerebral es metiendo una válvula al cerebrito, a los ventrículos laterales. Ahorita les explico la imagen. Y en esos ventrículos laterales se mete la válvula. E inicialmente esa válvula drena por fuera, como ustedes pueden ver el circuito aquí, drena literalmente a una bolsita. Eso se llama ventriculostomía externa. Una vez que el paciente ya se estabilizó de esa presión intracerebral y nos aseguramos que no se haya infectado por la ventriculostomía, ese líquido ya no va a drenar por fuera la bolsita. Se mete por debajo de la piel y se lleva hasta el peritoneo o hasta el abdomen. Y ahora eso va a drenar en el abdomen, que es lo que se llama válvulas de derivación ventrículo-peritoneal. Entonces, ¿cuál es el riesgo de su paciente? Que de aquí a que esa valvulita se interioriza o se vuelve una válvula de derivación ventrículo-peritoneal, va a estar drenando por fuera. Cuando drena por fuera, que les vuelvo a repetir, se llama ventriculostomía externa, ahí se infecta por cándida. Y la cándida, literalmente, el honguito, asciende por ese circuito hasta llegar a los ventrículos. ¿Y qué me va a causar esa cándida? Una ventriculitis, obviamente por cándida. Y vamos a la imagen. Esta imagen es típica de una ventriculitis por cándida. Los ventrículos, el líquido cefalorraquídeo, obviamente, que es todo lo negrito, debería de ser al parejo, se debería de ver parejo el líquido, o la manchita negra bien bonita, semilunar. Pero si se dan cuenta, en la parte central, todo esto que estoy señalando con el cursor, o en la parte media de los ventrículos, se ve como una manchita blanca y se ve irregular. Todo esto que estoy señalando con el cursor es la cándida que ya creció en los ventrículos. Es una ventriculitis por cándida. ¿Por qué? El paciente tal vez no estaba inmunosuprimido, pero tiene una válvula que le metieron a esos ventrículos para drenar el líquido y un riesgo de aquí a que lo meten o interiorizan es que se infecte por cándida. No son tan raros estos casos o estas ventriculitis por cándida. Perdón, ¿por qué les menciono esto? Porque van a llegar a tener pacientes, sobre todo obviamente si trabajan en hospitales, que tengan ventriculitis por cándida. ¿Qué pasa con estos pacientes? La gran desventaja, y no pasa en todos los casos afortunadamente, es que si esta lesión blanquecina que lo estoy señalando avanza a la parte anterior o aquí al cuernito que le estoy señalando del ventrículo, puede dañar vía piramidal y les puede dar datos de neurona motora superior. En esta parte que estoy tocando con el cursor, por ahí baja la vía piramidal. Entonces les digo, si esta lesión o este crecimiento de cándida en los ventrículos se vuelve un poco más anterior o se va más hacia enfrente del cerebrito, puede llegar a afectar el descenso de vía piramidal y por lo tanto su paciente puede llegar a presentar problemas de movilidad y luego los mandan a llamar por eso. La vía piramidal a nivel de los ventrículos desciende en orden. Los tractos que están pegados más al líquido son los que van a miembros inferiores.
Entonces, la primera manifestación de un paciente con ventriculitis por cándida, donde esa lesión se extendió más anterior, puede ser una paraparesia, que las piernitas disminuyan su movimiento o inclusive que se paralicen de manera completa. Y habitualmente esa paraparesia es espástica, el músculo está duro. Y ya sabemos que cuando el músculo está espástico, las piernitas tienden a doblarse o a flexionarse. Si no se controla esta infección, obviamente va a seguir afectando la vía piramidal y va a afectar el resto de los tractos. Entonces, ¿cómo puede llegar el paciente? Puede tener una cuadriplegia, ¿no? Ni tronquito, ni bracitos mueve. Pero lo más común que vean por ventriculitis por cándida va a ser una paraplegia o una paraparesia espástica. Y por eso los van a mandar a llamar. Si se da el tratamiento oportuno y la cándida, por lo tanto, ya no avanza en su infección, esos síntomas revierten. Se mata la cándida, deja de estar en los ventrículos y puede mover perfectamente las piernitas, va a recuperar el movimiento. Entonces es de buen pronóstico. Pero si esa ventriculitis me llega a afectar todas las fibras de la vía piramidal y su paciente ya lo encuentran cuadripléjico o afectado de las cuatro extremidades, el pronóstico no es tan bueno y lo más seguro es que le queden secuelas. Son secuelas pequeñas, pero quedan con secuelas. Entonces, sí van a llegar a ver pacientes con candidiasis o esta ventriculitis por candidiasis. Permítanme un momento. Algo que quieran agregar de candidiasis, de lo que ustedes hayan leído y que digan, sí, esto nos interesa como fisioterapeutas. ¿Nadie, nadie? Alejandra, adelante. Yo leí, doctor, que tienen como varios mecanismos de evasión inmunitaria y que por eso cuando uno se contagia, o sea, como que sí es muy, muy invasivo y se contagia muy rápido. Por ejemplo, las hifas, que es lo que hacen las levaduras, estaba leyendo que tienen proteínas de superficie que asemejan a receptores del complemento, entonces como que entorpece la fagocitosis, desorienta los fagocitos y como que retrasa el funcionamiento de los neutrófilos. También tienen una degradación acelerada, el complemento de C3b, entonces también como que ralentiza todo ese proceso inmunitario. Y tienen algo que se llama enmascaramiento de la estructura de superficies receptores tipo TOL, que también básicamente ralentiza todo eso de fagocitosis específica. Bueno, eso es lo que más me llamó la atención del hongo. Sí, sí, la capsulita de la levadura por cándida sí es muy resistente, pero eso solamente aplica en pacientes inmunosuprimidos. Si nosotros no estamos inmunosuprimidos, habitualmente el complemento es muy efectivo para las levaduras de cándida y también tanto macrófagos como polimorfonucleares también son muy efectivos. Pero Mm. solamente en esos pacientes inmunocomprometidos, que obviamente baja esa inmunidad celular innata, macrófagos y polimorfonucleares, sí puede pasar. Y en esos pacientes inmunosuprimidos se puede dar la infección igual por comensal, por comensalismo y tiene que ser por transmisión. Por ejemplo, pacientes. No, sí puede ser por comensalismo, porque el sistema inmune, precisamente, sobre todo macrófagos y polimorfonucleares, se encargan de que no haya un sobrecrecimiento del hongo. Obviamente, si por algún motivo de inmunosupresión me bajan las cantidades de polimorfonucleares y macrófagos, sí, los mismos comensales pueden crecer y dar infección. Vale, gracias, doc. No, gracias a ti, Alejandra. Y Maximiliano, Yo tenía una duda, porque también había leído que la candidiasis podía ser como invasiva y podía propagarse a otras estructuras como hígado, riñones y cerebro por medio de vía sanguínea. pero ahí sí también tendría que haber inmunosupresión para pasar por eso, porque si no tenemos inmunosupresión, habitualmente la cándida no pasa a vía sanguínea. Cuando llega a pasar por vía sanguínea, y eso pasaba, por ejemplo, mucho en pacientes con VIH, el órgano que le encantaba irse a la cándida, que les digo, afortunadamente ya no pasa tan seguido, es a válvulas cardíacas. Van a llegar a ver pacientes que tengan crecimientos o se llaman también vegetaciones en válvulas cardíacas. Y eso es lo más común por vía sanguínea. Sí, la infección empieza siempre en mucosas,
nuestro sistema inmune por algún motivo está inmunosuprimido y sí, la cándida pasa al torrente sanguíneo. Pero donde se acumula más la cándida en torrente sanguíneo es en las válvulas cardíacas, sobre todo la mitral y la tricúspide, que obviamente son las dos válvulas que unen aurícula y ventrículos derecho e izquierdo respectivamente. El problema de un crecimiento de una vegetación por cándida en esas válvulas es que la válvula se vuelve incompetente. La función de la válvula cardíaca es deja pasar la sangre de la aurícula al ventrículo y sella para que ya no regrese esa sangre. Si las vegetaciones crecen en las válvulas cardíacas o en esa membranita de la válvula cardíaca, vuelve la válvula cardíaca dura o rígida. Entonces la válvula sigue funcionando, deja pasar la sangre, pero ya no regresa al 100%. Y parte de esa sangre del ventrículo regresa a la aurícula y puede empezar con datos de insuficiencia valvular. Algunos de esos pacientes se pueden beneficiar de rehabilitación cardíaca, pero son los menos. Y les digo, para que pase eso, tendría que ser en un paciente inmunocomprometido para que, como dijo Maximiliano, por vía sanguínea, la cándida se puede ir a otros órganos o sistemas. Y otro sitio que le encanta irse mucho a la cándida, cuando hay inmunosupresión y ya se fue por vía sanguínea, es el intestino. Hay crecimientos o hay infecciones de cándida en el intestino, sobre todo intestino delgado. Y los primeros síntomas que produce son síntomas de una pseudooclusión intestinal. Al crecer la cándida en la mucosa del intestino, sobre todo el delgado, no hay buena motilidad y disminuye obviamente la velocidad con que se contrae el intestino, hay estreñimiento y después deja de moverse y simula una oclusión, ¿no? No hay nada que ocluya la luz del intestino, pero como no se mueve, da esos síntomas y es un dolor abdominal horrible, que muchas veces a los pacientes los puede llevar a quirófano. Igual, casos menos frecuentes. Pero sí, como dice Maximiliano, la cándida, una vez que se mete a nuestro cuerpo, sobre todo en mucosas, y el paciente está inmunosuprimido, por la sangre se puede ir a cualquier órgano o tejido. En México también es común, también pacientes inmunocomprometidos, que se vaya al riñoncito y que nos cause problemas de insuficiencia renal. Pero le digo, afortunadamente todos esos datos son rarísimos. ¿Vale? ¿Algo más que quieran comentar de cándida, compañeros? Bueno, ya no nos dio tiempo de ver el siguiente tema, que era Aspergillus. Lo dejamos para la clase del jueves, ¿vale? Porque ya se nos va a cortar la sesión. Entonces, estudien Aspergillus y ya cuando acabemos de ver Aspergillus, les mando ambas clases o ambas diapositivas de Cándida y de Aspergillus, ¿vale? Entonces, no nos vemos el martes. Disfruten sus jornadas de fisioterapia y nos vemos el jueves sin falta, ¿vale, compañeros? Gracias, Se doctor. cuidan mucho y estudian. Gracias.